Saludos, aquí comienza Átomos y Bits. Esta semana volvemos para contaros noticias interesantes de la ciencia, de la tecnología y de la innovación. Lo hacemos como de costumbre de la mano de Xiaomi, que tiene un descuento muy especial por si quieres si te estabas planteando hacerte con el Redmi Note 12. Es tu momento. Ahora mismo está por debajo de los 200 euros y está a tu disposición con esa pantalla AMOLED de 120 Hz, con esa carga rápida de 33 vatios, con ese Snapdragon 685 de 6 nanómetros, con ese sistema de cámara triple de 50 megapíxeles. Vamos, nada que envidiar a los modelos Pro en el ámbito de diseño y con una batería de 5000 miliamperios, que se dice pronto. El Redmi Note 12 está ya a tu disposición, lo puedes encontrar, pues en tu tienda habitual de tecnología o bien en la página de Xiaomi, en mi.com, Xiaomi, que es, pues eso, de magia, de cine. Átomos y Bits cuenta con la realización técnica de Esteban Novillo, cuenta con José Manuel Nieves para contarnos todos los detalles que nos interesan de la actualidad científico-tecnológica, y con el saludo aquí en el micrófono de Pedro Pablo May. Don José Manuel, ¿cómo está usted en esta semana más santa que santa de todas? ¿Cómo está usted, señor? Pues estupendamente, aquí haciendo el programa, que es lo más divertido que se puede hacer. Bueno, se pueden hacer cosas muy divertidas, pero efectivamente esta es una de las más divertidas que podemos hacer en este momento, y sobre todo porque descubrimos cosas que cada día, cada semana digo, seguro que esta semana no es tan espectacular como la anterior, pero sí, cada semana me sorprendes con nuevas historias, y la de esta en especial, porque hemos descubierto que las plantas hablan. Y además lo hacen a un volumen similar al de la voz humana, pero no las oímos. Y me gustaría saber por qué no las oímos, porque tengo unas cuantas cosas que decirle a mi ficus. O sea que cuéntanos. Muy bien. Bueno, lo primero que tengo que decirte es que el hablan va entre comillas, ¿vale? Es decir, claro, vamos a ver, no es... emiten una serie de sonidos y esos sonidos contienen información. Y esa información hace referencia al estado de la planta. Y tienen sonidos diferentes para estados diferentes, de alarma, de sequía, de daños de algún tipo, ¿vale? Entonces, en ese sentido, hablan porque están transmitiendo una información a través de sonidos. Ahora bien, que esos sonidos se emitan de una forma voluntaria y con la intención de comunicar, es lo que todavía no sabemos. También es posible que simplemente respondan a una serie de alteraciones químicas que emiten en determinadas frecuencias. No lo oímos porque esas frecuencias son muy altas. Entonces, efectivamente, emiten a un volumen similar al de la voz humana, pero en unas frecuencias muy altas que nosotros no podemos, no podemos percibir, ¿no? Pero un equipo de científicos israelíes ha conseguido de la Universidad de Tel Aviv, ha conseguido percibirlas, no solamente percibirlas, sino captar estos sonidos, grabarlos, que son, dicen, similares a un clic, parecidos al estallido de palomitas de maíz, ¿vale? Y que además son de distintos tipos y se refieren a distintas situaciones que padece la planta. ¿Qué ocurre? Nosotros, claro, necesitamos micrófonos de ultrasonidos e instrumentos que sean capaces de dar para poder escuchar esos sonidos. Pero resulta que hay muchos animales en la naturaleza que sí perciben que sí perciben esos sonidos en altas frecuencias. Uh-huh. Y entonces, evidentemente, las plantas les están enviando estos animales que perciben ultrasonidos están recibiendo una información que les permite saber mucho de la planta o de las plantas que las emiten sin necesidad incluso de verlas, ¿no? Bueno, desde luego es fascinante porque es la primera vez, ¿no?, que se consigue esto. A ver, ¿cuándo emiten sonidos estas plantas? ¿Cuándo hablan, entre comillas, ¿no? Bueno, pues generalmente cuando están bajo alguna situación de estrés, ¿no? Pero ¿qué sucede? Cada planta, como te he dicho, y cada tipo diferente de estrés está asociado con un sonido específico, Yeah. que son diferentes. Esto es muy, muy, muy importante. ¿Qué fue lo que hicieron los científicos? Bueno,
pues coger, esto se divide en fases el estudio, ¿no? Al principio cogieron a las plantas, las metieron dentro de una caja acústica, es decir, que estuviera aislada de ruidos de fuera, sin ruidos de ningún tipo, les pusieron micrófonos ultrasónicos que pueden grabar sonidos a muy altas frecuencias, hasta 250 kilohercios. Fíjate que la frecuencia máxima que nosotros podemos oír son 16 kilohercios. Es decir, se emiten muchísimo más arriba de lo que nosotros podemos oír, ¿no? Y colocaron estos micrófonos a unos 10 centímetros de distancia de plantas, ¿no? ¿Qué plantas usaron? Bueno, pues distintos tipos de plantas, pero principalmente plantas de tomate, de tabaco, trigo, maíz, cactus, es decir, una gran variedad de plantas. Sí, Eh, Muy importante, antes de grabar estos sonidos, sometieron a las plantas a varias perrerías, ¿no? Algunas no las tocaron, las dejaron tal y como estaban, ¿no? Pero otras habían estado 5 días sin regarlas, con lo cual estaban muy sedientas. En otras les habían cortado el tallo, ¿vale? Es decir, había distintos tipos de daño y otras que estaban inalteradas. Querían sí, ver, ¿qué es lo que querían ver? Pues se emiten sonidos y si esos sonidos tienen que ver con la condición en la que está la planta. Bueno, pues las plantas del experimento emitieron todas ellas sonidos a una frecuencia muy alta, entre 40 y 80 kilohercios, ya te digo, muy por encima de la humana, que es 16, pero las que no estaban estresadas, es decir, las normales, emitían más o menos un sonido por hora, mientras que las que estaban sometidos a algún tipo de estrés, tanto las que les faltaba agua como las que se las habían cortado tallos, emitían decenas de sonidos ya, cada hora, ¿no? Eh, Ese es el primer paso. Emiten sonidos, grabamos los sonidos. ¿Qué hacemos ahora con esos sonidos? Bueno, pues los analizamos con una serie de algoritmos de aprendizaje automático que especialmente desarrollados para distinguirlos, y resulta que los algoritmos aprendieron a distinguir entre diferentes plantas y entre diferentes tipos de sonido. Es decir, saber que el tomate había hecho un sonido que significa esto, mientras que el cactus había hecho un sonido que significa esto otro. Es decir, eran capaces de identificar tanto a la planta como el problema que tenía la planta, mm, ¿vale? A través de ese sonido. Eh, Incluso conseguían estos algoritmos identificar estos sonidos con precisión, incluso al cambiar las plantas de sitio y colocarlas en un invernadero muy ruidoso. Es decir, el volumen al cual las plantas emiten sus sonidos o su voz, podríamos decirlo, era muy alto, equiparable al de una voz humana, ¿no? Bueno, a mí me parece una barbaridad, ¿no? O sea, es la primera vez que se prueba que las plantas emiten sonidos. Insisto en lo que te decía al principio. ¿Esos sonidos son voluntarios? Bueno, no lo sabemos. ¿Esos sonidos pueden ser escuchados por otras plantas que a su vez reaccionan? Es decir, si una planta escucha un sonido de una planta que está rota, sí. ¿puede esa planta percibir que se acerca un peligro, no sé, alguien caminando que está rompiendo las plantas? O si una planta percibe que a otra planta le falta agua, ¿puede percibir que se le acerca un momento de más sequía? Y eso no lo sabemos todavía, hacen falta muchos más estudios. Desde luego esto lo que ha abierto es un mundo nuevo de investigación, ¿no? Y sobre todo, estos mensajes codificados en estos ruidos asociados con problemas concretos son percibidos por muchos animales. ¿Cómo afecta esto al ecosistema? Es decir, que insectos, aves y otros animales puedan elegir las plantas que emiten determinados sonidos, porque igual que hacen los leones con las manadas, ¿no? Que se comen a los más débiles y atacar antes a las que están más enfermas o no. Es decir, ¿cómo afecta? Desde luego, esto afecta, ¿no? Esto, desde luego, es el principio. Esto es un principio, desde luego, en una nueva etapa absolutamente diferente, ¿no? De comprensión de las plantas. Por no hablar de los beneficios que puede tener para la agricultura, ¿no? Porque este sistema de micrófonos se pueden instalar en cualquier tipo de cultivo y tú sabes exactamente por el sonido que estás grabando,
qué es lo que está diciéndote la planta, ¿no? Hay un tema, aunque efectivamente hay que dejar claro que no podemos decir si esto es un lenguaje como tal, pero hace tiempo que se viene hablando de esa posibilidad de comunicación. Sobre todo se había hablado en los bosques, ¿no? De cómo las plantas, los árboles de distintos bosques se podían comunicar entre ellos a través de las raíces, de un sistema de algún tipo de Sí, señales subterráneas, pero es que esto va eso, más allá. eso, eso ha sido un poco desmentido, ¿sabes? El tema Sí, de de la internet subterránea, ¿no? Sí, ha sido un poco desmentido, no se sostienen los estudios que han dicho eso. sí, Esto es otra cosa. Ahora bien, insisto, yo he puesto a hablar, y en mi artículo he puesto a hablar entre comillas, pero sí, sí. me estoy refiriendo a esto, ¿no? Eh, eh, hablar implica una intencionalidad, Claro, y una inteligencia. pero vamos a ver, cuando un organismo, me da igual que sea. Claro, he oído decir, no, es que le pueden emitir sonidos igual que una tubería cruje cuando se corta el agua y entonces suenan crujidos. Eso no es hablar, eso es emitir un sonido y sabes que una tubería cuando suena así es porque se le ha cortado el agua. ¿De Sí, acuerdo? sí. Vale, puede ser un sistema, puede ser simplemente un sonido mecánico y que no tenga nada que ver, pero lo cierto es que tenemos no un sonido, sino distintos tipos de sonidos que reflejan cada uno de esos sonidos un problema Mm. o una situación de estrés para la planta y que son distintos en cada tipo de planta. Sí, sí. Es decir, la inteligencia artificial ha sido capaz de distinguir qué planta decía, entre comillas, qué en cada momento. Mm. Ahí lo dejamos, ¿no? Que haya intencionalidad o no. Yo personalmente pienso que no, porque no se ha detectado nada similar a un cerebro en ninguna planta, que sepamos, ¿no? Ujú. Pero oye, la naturaleza es muy sabia y los caminos que sigue a veces son inescrutables. No sé, yo me estoy acordando ahora de la novelita esa de ciencia ficción del Día de los Trífidos, ¿sabes? Cuando llegan los árboles Mm. estos que se mueven y piensan. Pero bueno, de momento voy a tratar, habrá que tratar un poco mejor a las plantas en casa, no vaya a ser que un día se Bueno, oye, rebelen. mira, yo siempre digo lo mismo, pero ¿tú le hablas a las plantas Bueno, no solamente les hablo, sino que les canto con mi bella voz. y te hace algo? Se me han muerto varias. Será por eso entonces. Pero mi madre, la pobre, que en paz descanse, siempre le hablaba a las plantas. Sí, Y mi madre, cuando tú tenías una planta que se había quedado, ¿sabes? En dos ramas secas que ya decías, esto se acabó, lo tiro. sí, Venía mi madre y decía, no se te ocurra, dámela. Y se la sí, dabas y te la devolvía un mes después, absolutamente maravillosa la planta. sí. Y les hablaba cada día, mientras, claro, también las regaba, las cuidaba, las abonaba, pero claro, Sí. les hablaba. Yo no sé si eso del hablarles les hace algo o no les hace algo, pero mi madre lo hacía. Bueno, hay experimentos por ahí, ¿no? De gente, en función de la música que le pones, cómo reaccionan y cómo no reaccionan. Que no es Por lo eso te mismo digo que someterles a... hay mucho que decir, ¿no? Todavía. Muy bien. Pues nada, Yo me pregunto, y ya terminamos con estos, sí. como se descubre al final que las plantas voluntariamente se comunican, hablan y son sensibles, ya ni vegetariano vas a poder ser. Pues hombre, le están poniendo en un problema a los veganos. A ver qué van a comer esta pobre gente. ¿Ves como yo siempre he defendido? Soy vicepresidente de Pimientos Sin Fronteras, pero Pimientos Sin Fronteras acompañados por Chuletón, que es lo suyo. Ahí está. En fin, bueno, tenemos aquí otro tema y en este caso pues no tiene nada que ver con plantas, sino con el espacio y con los rayos gamma. Han detectado el mayor estallido de rayos gamma de la historia. ¿Dónde ha sido? ¿Cómo ha sido? ¿Qué ha pasado con este estallido? Ha hecho pum y ¿qué ha pasado? Pues sí, un estallido de rayos gamma absolutamente brutal. O sea, 70 veces más potente que el más potente nunca registrado. El más ¡Hala! potente de toda la historia y desde que existe la civilización humana. O Sí, sea, una auténtica barbaridad. Fíjate, no nos damos cuenta, ¿no? Pero radiación gamma llega a la Tierra continuamente. Continuamente. La Tierra está bañada por radiación gamma que ¿de dónde viene? Pues del espacio y en concreto de potentes estallidos, estrellas que explotan, por ejemplo, y que emiten esta radiación en grandes cantidades, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Algunas de esas explosiones están muy lejos
y tienen más potencia que otras, independientemente de lo lejos que estén, porque esta de la que estamos hablando hoy, que es la más potente de toda la historia, resulta que está en una estrella que explotó a 1.900 millones de años luz. Aquí al lado, vamos. Aquí al lado, 1.900 millones de años luz. Y cuando el chorro de rayos gamma llegó hasta la Tierra, era todavía tan potente que la mayor parte de los instrumentos que lo midieron se quedaron cegados Sí. a esa distancia. Entonces, imagínate el poder que tiene esto, ¿no? Bueno, pues ya te digo, de vez en cuando llega una de estas llamaradas gigantes con una energía que es muchísimas veces más poderosa que la del Sol, pero miles de millones de veces más potente que la del Sol, ¿vale? Sí. De hecho, estas explosiones son los eventos más potentes que hay en todo el universo, ¿no? Bueno, pues el pasado 9 de octubre, a 1.900 millones de años luz de distancia, una estrella moribunda estalló. Y al hacerlo, lanzó directamente hacia la Tierra uno de estos GRBs, el mayor que se conoce, 70 veces más potente que cualquier otro nombre registrado. El nombre oficial es GRB 221009A, pero los científicos lo han bautizado como BOAT, Ya. que significa Brightest of All Time, es decir, el más brillante de todos los tiempos, El ¿vale? barquito, el boat. Claro, el más brillante de todos los tiempos. El asunto es de tal interés que la revista Astrophysical Journal le ha dedicado un número especial a este tema, con 11 artículos diferentes. Madre. Bueno, en total han participado en este número especial pues unos 300 investigadores de decenas de instituciones de todo el mundo, ¿no? Es una cosa absolutamente excepcional y por lo excepcional de este brillo, de este estallido de rayos gamma, los científicos han podido estudiarlo con un detalle que no tiene precedentes y en tiempo real a medida que la luz iba llegando. Porque otra cosa, estos estallidos de rayos gamma normalmente duran un par de segundos, pero este Sí. duró 10 horas. 10 horas. Caramba. 10 horas. Entonces, tuvieron una oportunidad que no es nada habitual para poner a prueba todos los modelos físicos que tenemos sobre lo que pasa justo instantes antes, durante y después de la muerte violenta de una estrella, ¿no? Se supone que eso no nos afecta demasiado, pero claro, viendo No lo nos que afecta lo que según hizo, donde esté. pero viendo eso que cegó los aparatos de registro, a nosotros como humanos no sé, no nos afecta absolutamente nada en nuestro cuerpo, en nuestra Según, se- genética, según lo lejos que esté. sí, Entonces, tú pregúntate esto. Si una radiación emitida a 1.900 millones de años luz de distancia todavía tiene el brillo suficiente como para cegar los satélites, imagínate si se hubiera producido aquí al lado, a 20 o 30 o 40 años luz. ya, O sí. sea, nos habría arrasado. De hecho, hay sospechas, no, es muy difícil de comprobar, pero se cree que una de las 5 grandes extinciones de la historia, que ha habido en la historia de la vida en el planeta, sabes que ha habido grandes episodios de extinción Sí. durante los cuales un porcentaje muy significativo, el 70, el 60, el 80, el 90% de las especies vivas desaparecieron de golpe. Bueno, pues uno de esos 5 grandes episodios existe la sospecha de que fuera provocado por un estallido de rayos gamma producido dentro de nuestra propia galaxia. Nunca hemos visto ningún estallido dentro de nuestra propia galaxia. Suelen ser en sitios muy, muy, muy lejanos. Y gracias, porque cualquier estallido que hubiera dentro de nuestra propia galaxia probablemente tendría un poder destructivo enorme, ¿no? Pero este mismo, por ejemplo, esa radiación que ha llegado hasta nosotros, aunque No, sea muy lejana, no, no, pero ten en cuenta que no, o sea, eso lo difumina lo absorbe la atmósfera, ajá, ¿vale? Es decir, es una luz muy intensa, muy brillante, una luminosidad muy brillante, ciega los instrumentos con estos fotones de altísima energía, que son rayos gamma, pero no es suficiente como para alterar, o sea, no va acompañada de otros componentes que si hubiera estado más cercano hubiera sido muchísimo más potentes y es capaz de afectar a la vida. O sea, gracias a Dios estaba a esa distancia, ¿no?
Mm. Supongo ¿vale? que, supongo que con esas 10 horas que tuvieron de exposición han cosechado datos suficientes para estar entretenidos los científicos durante bastante tiempo, claro. Ya te digo que han hecho un número especial con 11 artículos Sí, sí, sí. desde octubre, que esto fue en octubre del 22. Y fíjate, estamos en abril del 23. Mm. Pues durante todos estos meses han estado trabajando en este material, ¿no? Y estos son las primeras, lo primero que van soltando, ¿no? De estos estudios, ¿no? Ya. Bueno, estos GRBs, ¿qué es lo que son? Podemos explicar un poquito Sí. si crees que tenemos tiempo. Bueno, pues muchos los llaman que son una especie, fíjate qué bonito, de grito de nacimiento de un agujero negro, ¿vale? Mm. Es decir, las estrellas cuando son muy masivas, llegan al final de su vida, ya no generan en el núcleo la energía que necesitan para soportar su propio peso y la gravedad que aplasta de fuera a adentro las aplasta. De modo que la estrella colapsa, se hunde sobre sí misma y lo que queda es un agujero negro, ¿no? Sí. Durante este proceso de colapso pasan muchas cosas, pero las más importantes son dos. Eh, el colapso en sí genera una gigantesca explosión, normalmente, que puede ser que es una supernova. Mm. Y la segunda cosa es que el agujero negro que queda de esa supernova, claro, está rodeado de todo el polvo y el gas que son los residuos de la explosión, con lo cual empieza a alimentarse a una velocidad y con una voracidad salvaje de todo lo que hay y lo que tiene alrededor. Y lo que sigue y se ha observado muchas veces, pero no se sabe exactamente cuál es el mecanismo, es que el agujero negro empieza a emitir dos chorros de altísima energía, de radiación gamma de alta energía, que viajan prácticamente a la velocidad de la luz y que salen de puntos opuestos. Imagínate el agujero negro como una esfera, bueno, pues imagínate del polo norte y del polo sur salen estos chorros, ¿no? Estos Sí. chorros gigantescos. Claro, estos son muy compactos o sea, no están abiertos en abanico, sino que son muy compactos y mantienen esa coherencia durante muchísimos miles y durante millones de años luz. Por eso, a veces, uno de esos chorros, cuando está apuntando en nuestra dirección, es cuando nos llega, ¡bum! Nos llega, porque es como un rayo de luz que de repente te iluminan en los ojos, ¿no? Como un rayo láser de estos que están muy concentrados y de repente te iluminan, ¿no? Pues te hace daño. Pues uno de esos es lo que nos ha llegado. Se conocen unos 12.000 hasta ahora insisto, esos son tan poderosos, normalmente duran un par de segundos, pero en ese breve tiempo liberan más energía que el Sol en miles de millones de años, Qué ¿no? bárbaro. Pues claro, los hay de dos tipos. Estos son los de corta duración, pero es que este todavía es peor porque ha durado 10 horas. Mm. Ha durado 10 horas. Entonces, ¿qué pasó? Como te digo, pues el enorme brillo que tenía pegó a los instrumentos que lo registraron. De manera que no se pudo en el momento determinar cuánto había sido el brillo. Mucho, pero no sabemos cuánto, ¿no? Entonces, después de todos estos meses, no solamente con los detectores de rayos gamma, sino con otros telescopios en tierra, pues ha habido un gran esfuerzo internacional porque en 10 horas da tiempo a que todos los telescopios grandes se orienten para estudiar esto, ¿no? Sí. Bueno, pues estos meses han pasado recopilando todos los datos que han cogido a otros instrumentos que no eran susceptibles de ser cegados y se han dado cuenta o han podido decir que fue 70 veces más brillante que cualquier otra cosa similar que habían visto, ¿no? Y que la probabilidad de que un suceso como este ocurra es de apenas una cada 10.000 años. Es decir, es el estallido gamma más brillante desde que empezó nuestra civilización, según escriben los investigadores en este artículo. Y hay un tema, ya te he dicho que esto normalmente lo genera una supernova, pero no han encontrado todavía la supernova que se supone que está asociada a A la esta explosión. gigantesca, a la explosión, y eso es muy raro, ¿no? Entonces, claro, están intentando a ver, esto lo veremos probablemente en estudios posteriores, ¿no? Pero ¿qué es lo que ha pasado? O sea, por qué no aparece esa supernova cuando debería de estar ahí, ¿no? Bueno, pues parece ser que puede haber varias explicaciones. Una es que el evento viene
muy cerca del plano de la galaxia, muy pocos grados por encima, y en el plano hay enormes nubes de gas y de polvo que podrían haberla oscurecido y todavía no la hemos visto. Y la segunda es mucho más intrigante, que la estrella originaria hubiera sido tan masiva que al colapsar no diera lugar a una explosión, sino que colapsara directamente en un agujero negro, sin explosión. Y Sí. si eso es así, es algo que nunca se ha observado, es algo completamente diferente. Pero claro, estaría bien que algo completamente diferente nos pudiera explicar esta explosión, que es completamente diferente por lo grande y por lo potente de todas las demás, ¿no? Habría otra explicación por ahí. Igual estamos asistiendo a una guerra galáctica entre los Jedis y los de Darth Vader y ha reventado la estrella de la muerte. Y hemos captado esa imagen, ¿eh? Pero no quiero adelantar acontecimientos porque hay que seguir estudiando el tema. Pues, ¿Estás por ahí, José Manuel? Ya me has cerrado la estoy, puerta. aquí Digo, estoy. igual me manda paseo. Estamos en nuestro apartado tecnológico, en el programa, y hay que hacer referencia a un aparatito de Kindle, 2 meses trabajando con el Kindle Scribe, ese libro electrónico que has tenido oportunidad de probar, ¿no? En estos últimos tiempos y del cual nos vas a dar, como dicen ahora los listillos, tu review acerca del aparatito Bueno, este. pues mira, es un dispositivo curioso, desde luego, porque un Kindle, todo el mundo sabe lo que es el típico lector de libros Sí. de Amazon, de los más famosos que hay, ¿no? Y Amazon tiene distintos modelos, de 6 pulgadas, de 7 pulgadas, con luz, con teclas, sin teclas, táctiles, no táctiles, es decir, tiene una amplia gama de estos dispositivos. Bueno, pues ahora ha sacado este nuevo que se llama Scribe o Scribble, que tiene la pantalla ni más ni menos que 10 pulgadas, 10,2 pulgadas. Es decir, es como tamaño folio, digámoslo así. Sí. Eh, Muy finita y va con un lápiz. Y entonces, ¿esto qué te permite? Tiene un cuaderno de notas en el cual tú puedes escribir con el lápiz, dibujar, tomar notas de lo que sea. Si estás leyendo un libro o un informe, subrayar, poner en círculo, hacer notas a mano, escribir. O sea, eh, está, tiene esa función. Y, por supuesto sirve como lector como todos los demás aparatos de Kindle, ¿no? Sí. Claro, a mí, es verdad que lo está utilizando, pero claro, como lector, si lo vas a utilizar solamente para leer, pues la verdad es que es mucho mejor hacerlo con uno más pequeño, porque es bastante farragoso este cacharro tan grande, pues leer en la cama, por ejemplo, que es una cosa que yo hago muy a menudo, ¿no? Y claro, el otro lo sujetas con una mano, no pesa prácticamente nada, con este necesitas las dos, Mm. es como más farragoso. Pero desde luego, si lo vas a utilizar para trabajar, es decir, imagínate un libro que tienes que ir subrayando, tomando extractos, tomando notas, escribiendo, no sé, tienes que hacer un análisis o de un informe o de un trabajo, para eso es ideal. Para eso es absolutamente ideal, porque claro, con todas las ventajas que te da la tinta electrónica, que no te cansa la vista, etcétera, es lo más parecido al papel que existe, ¿no? Pues puedes hacer este trabajo maravillosamente bien sobre cualquier tipo de documento escrito, ¿no? Es Sí. decir, yo lo veo más de uso profesional, ¿no? Pero en fin, es un experimento que han hecho los de Amazon y lo han hecho francamente bien, porque la parte del lápiz, la sensibilidad es maravillosa, la sensación al escribir es buenísima, tienes distintos tipos de presión, con lo cual haces trazos más gordos o más finos según tú veas. Es decir, es de una precisión la sensación que tienes al escribir es muy parecida realmente a la que tienes cuando escribes con un bolígrafo en una hoja de papel. No está absolutamente bien conseguido. Y es verdad que resulta muy fácil, teniendo el texto que tú estás analizando delante, pues hacerle todo tipo de perrerías, ¿no? Desde subrayados a recuadros, a coger, seleccionar párrafos y colocar tus propias notas. Luego esas notas son muy fáciles de acceder, las puedes buscar por contenidos, por capítulos, por temas. Es decir, Pero está todo muy eso no bien. se podía hacer con una tableta ya.
Quiero decir, que no entiendo muy bien si tiene alguna aportación específica Claro, este cacharrito. con una tableta no, con una tableta que tuviera lápiz. Sí, claro. Con una tableta que tuviera lápiz y no lo haces, no lo haces con la... Primero lo haces con un tipo de pantalla que es mucho más dañino para ti, son pantallas brillantes. Luego no tienes una aplicación que te permita ir tomando notas y guardarlas de la manera en que puedes hacerlo con este, no la tienes. Uh-huh. Y por último, la comodidad. O sea, una tableta suele ser bastante más incómoda que una pantalla de tinta electrónica para este tipo de actividades, ¿no? Entonces, Amazon ha querido hacer este experimento de juntar un lector de libros o de documentos escritos con un editor de cuaderno digital, llamémoslo así, como con un blog digital, y esto es lo que les ha salido. No creo que se forren a venderlos, la verdad. ¿Cuánto Sobre todo cuestan? porque, pues eso, el precio es de unos 400 y pico euros. O sea, bueno, perdón, 300, casi cerca, está en unos 369 euros. Hmm. Cuesta, ¿no? Que es bastante. Tienes tabletas, como tú dices, que cuestan lo mismo o menos, ¿no? Hmm. Pero tiene eso aquel que este está específicamente diseñado para eso. Ya. Así que, no sé, a mí me gusta, lo he estado utilizando y la verdad es que lo utilizo, pero claro, tengo que buscar los momentos en los que me es práctico utilizarlo. Desde luego no como sustituto de un lector Kindle normal, que me resulta mucho más cómodo para simplemente leer un libro o llevártelo en un avión. No te llevas esto, te llevas uno pequeñito, ¿no? Claro. En un momento dado lo manejas mejor para moverte de un lado para otro. Pues nos quedamos entonces con ese Kindle Scribe anotado y lo metemos en nuestra lista de cacharritos, en nuestra lista de deseos personal, porque tengo aquí una lista de deseos de cacharritos que me voy a comprar el día que sea millonario, que voy a dejar sin cacharritos a todo el país, así te lo digo. A la industria. A toda la industria, o sea, me van a rendir, voy a tener que, no sé, voy a comprar toda la industria, con todas las acciones, para quedarme con todo ello. Como por ejemplo las televisiones estas que tiene Xiaomi, que están estupendas, la Xiaomi TV F2 de 50 pulgadas Fire TV, disponible y compatible con Dolby Audio, DTS, HD, DTS Virtual X, por menos de 450 euros está esa super televisión que tiene una pantalla que te va a permitir emocionarte con el contenido, una experiencia Fire TV integrada, pantalla de 4K, es lo que quería decir yo, la Ultra HD de alta calidad. Control por voz de Alexa para el Smart Home, con Unibody y una pantalla sin límites, streaming a través del Play, compatible, como antes comentaba, con Dolby Audio, bueno, con varios tipos de audio y con entretenimiento ilimitado, con un perfil personalizado. Esa Xiaomi TV F2 50 pulgadas, Fire TV, pues 449 euros. ¿Qué te parece? En mi.com. Allí puedes encontrarla, el Xiaomi de magia de cine. José Manuel, que pases unos días de descanso, que yo creo que te los mereces, ¿no? En estas fechas, bueno, semanas enteras. Vamos a ello. Vamos a descansar un poco, sí. Y todos nuestros oyentes también. Y también Esteban Novillo, que se encargó hoy de la realización técnica. Y un servidor, Pedro Pablo May. Volvemos la semana que viene en Átomos y Bits.